Hola, ¿cómo están? Los saluda David de Jesús desde la Ciudad de México. Me da gusto vernos nuevamente en esta sesión de estudio. Recordemos que de momento estamos estudiando esta obra, el desarrollo de la habilidad en el ajedrez, del gran maestro Carlos Torres Repeto, gran maestro mexicano, que como recordemos tuvo que retirarse del ajedrez a muy corta edad, ya que tenía algunos problemas de salud y lamentablemente no nos pudo regalar más de su ajedrez, ya que era pues un genio en esta disciplina. El día de hoy vamos a ver lo que es el estudio tercero de este ensayo y recordarles que mientras vemos el estudio, yo tampoco he revisado estas partidas, estoy aprendiendo junto con ustedes y nuestro objetivo pues es desarrollar, es crecer en el ajedrez a todos aquellos que nos importa y nos interesa y que nos apasiona sobre todo descubrir grandes obras maestras que suelen ocurrir en un tablero. A continuación, como les comentaba, leeré lo que viene como pequeña introducción del estudio tercero, escrito por el gran maestro Carlos Torre, que dice: la partida siguiente es, en mi opinión, la que mejor jugué en el torneo de campeonato del oeste, verificado en Detroit, Michigan, en septiembre de 1924. Las piezas negras son conducidas por uno de los jugadores más fuertes y antiguos de esa ciudad, con piezas blancas, Carlos Torre, y con piezas negras, Winter Winter J. No viene el nombre completo y se jugó como ya decía, en Detroit, USA, 1924. La partida se desarrolló con E4 del gran maestro Carlos Torre, seguido de E6, planteando esta defensa Winter, D4 controlando el centro y dejando libres las diagonales para los alfiles para que decidan a plenitud hacia dónde se quieren desarrollar. A continuación D5, ya vemos cómo se planteó la defensa francesa por parte de este maestro. Caballo C3, que es una de las líneas más agudas que se pueden emplear en la defensa francesa. Aquí la idea es, como siempre, como todas nuestras aperturas, buscamos el control del centro con nuestras piezas, el desarrollo de nuestras propias piezas y poner a salvo a nuestro rey. En este caso, este caballo está ejerciendo presión sobre el punto D5 y también defendiendo su propio peón que se ubica en E4. A continuación jugó C5 Winter atacando el centro. Ya vemos como no es muy bueno aparentemente para blancas capturar directamente el peón, ya que la siguiente jugada sería alfil por C5 desarrollando su alfil, recapturando un peón y teniendo un control más agresivo sobre la diagonal que se presenta contra nuestro rey en el punto de F2. En este caso, la respuesta del gran maestro mexicano fue E por D, a lo que Winter responde E por D, y a continuación caballo F3. Ahora, hoy en día hay diferentes planteamientos que lógicamente en aquel tiempo no se utilizaban contra la defensa francesa o a favor de la defensa francesa. Esto es principalmente por el desarrollo de la teoría que se ha venido dando y que así va a continuar. Y hoy en día los ordenadores, las computadoras, ayudan mucho al desarrollo de la teoría, de las novedades, y es por eso que a mi parecer este juego ya de por sí, no sé cómo expresárselos, pero se siente un poco viejo, un poco antiguo, por el modo en que se están desarrollando las piezas. Pero tiene lógica porque simplemente estos dos caballos están en una casilla sana, controlando el centro,
y desarrollándose. Y ahora vemos como, por ejemplo, después de en la partida se jugó alfil E6. Acá Carlos Torre comenta, dice, como siempre, las blancas tienen una pequeña ventaja de la apertura, lo pone esto entre comillas, en forma de presión sobre D5. Es decir, acá vemos como este punto va a quedar algo vulnerable, ya que quizá al capturar el peón, este peoncito pues va a ser posiblemente atacable para blancas, pero vamos a ver cómo se desarrolló el juego. Alfil E2 por parte de Carlos Torre, caballo C6, presionando el centro, enroque corto del gran maestro mexicano, alfil E7, alfil F4, vemos lo que decíamos de los alfiles, quizá el alfil de casillas blancas se desarrolló simplemente un espacio, pero el alfil de casillas oscuras se desarrolló varios espacios para quedar en esta casilla, y esa es la flexibilidad que tuvo en las primeras jugadas E4 D4, que podían decidir los alfiles. Ahora caballo F6, y aquí en la jugada 9 se jugó D por C5, ¿vale? Después de D por C5 hay que recuperar ese peón, ya tiene que venir alfil por C5, y ya nos damos cuenta como, por así decirlo, blancas ganó un pequeño tiempo, porque negras desarrolló primero su alfil y después acaba de tener que volver a moverlo para capturar, ¿no? No es un gran inconveniente, porque si vemos esto, piezas negras tiene muy bien centralizadas sus fuerzas, y piezas blancas asimismo hace lo propio. Entonces la partida hasta el momento yo lo veo igual, reñida para ambos. Ahora se jugó caballo B5 y bueno, caballo B5, como ya les decía, quizá este peón, que era la debilidad, primero explico, es débil porque no tiene peones a sus costados, ni en la columna de C ni en la columna de E, que puedan apoyarlo. Solo está apoyado por otras piezas, está solito, es una pequeña isla. En cambio, blancas lo que quiere hacer es lógicamente controlar esta casilla frente al peón, para que después, quizá por ejemplo con el caballo en esta casilla, para que después se vaya haciendo más y más débil conforme el juego avance este peón, y va a poder ser atacado. ¿Ok? Entonces en este momento, además, lógicamente, el caballo en B está amenazando la casilla C7, desde la cual atacaríamos al rey a la torre. Como esto no creo que lo haya permitido, vamos a ver qué sucedió. Perdón, estoy en jugada. Se jugó torre C8 para precisamente evitar lo que ya decíamos, y ahora el caballo viene a la casilla mencionada. Ahora a continuación se enrocó corto, y aquí Carlos Torre juega caballo por C6. Ok, es que me llama la atención porque juega caballo por, y si el peón viene aquí ya va a defender a su peón, pero no creo que sea posible. Dice, ok, vale, dice que fue caballo por C6 y fue torre por, y aquí el gran maestro mexicano menciona que si peón por caballo, si gustan pausar un momento en esta posición, peón por caballo hace que negras pierda la calidad. Recordemos que la calidad es, por ejemplo, cambiar una torre por un alfil o por un caballo de piezas blancas, lo que sería una ganancia de 2 puntos
de material para piezas blancas, y aquí hay una manera forzada de ganar este material. Entonces, si gustan pausar el video y continuamos en 3 segundos. Ok, muy bien. Pues aquí se ganaría de la siguiente manera, ¿no? El alfil ataca la torre no puede escapar a ninguna de las casillas de esta diagonal que controla el alfil de F4, y si la torre intenta salvarse en la orilla, el alfil vuelve a amenazarla, y ahora, puesto que protege también C8, ya no hay para dónde siga huyendo la torre y va a perder la calidad. Es por eso que en la partida que estábamos así, capturó al caballo con la torre, y este peón sigue siendo débil para las negras. Ahora, a continuación se jugó caballo D4 otra vez. Vean cómo bloquea esa debilidad, y torre C8. Aquí, como un paréntesis, el gran maestro Torre en su ensayo indica que por supuesto se podía jugar alfil por caballo, después de alfil por caballo dama por, y tras torre por C2, porque nuestra dama ya se ubica aquí y C2 nadie lo defendería. Lo que sucedería sería alfil D3 atacando a la torre y ganando un tiempo. Recordemos que la mayoría de los maestros prefieren tener la iniciativa, incluso si para eso dan un peón. Entonces en esta variante, vamos a verla rápidamente, alfil por, dama por, torre por C2, y ahora alfil D3. Vemos como esta torre queda amenazada, se va a tener que retirar a alguna casilla, no se va a poder mantener en esta fila, tiene que retroceder, y ahora toda la iniciativa está a favor de blancas, ¿sale? Es por eso que si regresamos, retrocedemos un poco, acá está así, no recuerdo si la dama se ubicaba en D3, me parece que sí, un D1, no, ok, entonces acá la torre decide regresar a C8 y se jugó alfil G5 para clavar a este caballo, de manera que negras ahora tiene que estar muy atento. Bueno, no muy atento, sino que tener en mente que este caballo no se puede retirar fácilmente, ya que detrás se encuentra la dama que el alfil capturaría. Entonces vamos a ver cómo opta por solucionar esto el maestro estadounidense Winter, que tras esa amenaza, ya decíamos, vamos a ver, jugada alfil G5, jugó precisamente H6. Esto es preguntándole al alfil qué quiere hacer, si va a capturar el caballo o se va a retirar de esa casilla. En este caso se retiró a H4, pero ya quedó definida la diagonal sobre la que quiere actuar el alfil. Ya no puede venir fácilmente sobre este otro sector del tablero. Y ahora juega A6 negras. Veamos cómo aquí dice: sus deseos son jugar la torre a E8, pero si esto se hubiera realizado sin el avance de A6, torre E8 se contestaría con el alfil a B5. Entonces, por eso es que hace A6, pero aquí el maestro mexicano dice que, sin embargo, el método es un poco lento. Se le hace como que es un tanto lento, y juega C3 primero, asegurando. Veamos como C2 ya no es más una debilidad si la dama tuviera que salir, y bloquea la columna de la torre. Ahora torre E8, como decían, y alfil F3.
Ok, dándole más valor a este alfil de casillas blancas sobre la debilidad. Cierto es que el caballo está defendiendo acá, pero está clavado. Y seguimos presionando poco a poco. Ahora se jugó alfil E7, precisamente para quitarse de esa molesta clavada. Torre E1, apoderándose de la columna, creando nuevas amenazas, y es por eso que la dama se jugó a B6, defendiendo la amenaza sobre este punto de donde se ubica el alfil de casillas claras, y también amenaza B2. Ahora se jugó torre B1 precisamente, defendiendo la amenaza de B2. Alfil D8. Bueno, a mí alfil D8 se me hace un poco rara. Seguramente tiene sus justificaciones, sus ideas. Creo que quiere abrir un poco también la columna de la torre, pero se interpone entre su comunicación entre sus torres. De momento, claro. Entonces, bueno, aún así, esa fue la jugada que se hizo. Continuó con dama D3. Ahora centralizando un poco más a la dama. Caballo H7. Y ahora vemos la intención, ¿no? El alfil quiere ser cambiado en esta casilla. Por eso el caballo se retiró. Continuó alfil por D8. Torre de C por D8. Apoderándose de las dos columnas centrales con las torres negras. Y torre E2. Ok, acá pues me imagino que quiere doblar torres. Y esta torre de la fila 2 también va a proteger ya a su peón. Entonces esta torre, que está muy pasiva, puede pasar al ataque. Ahora a continuación vemos la jugada caballo G5 y torre de B a E1, como decíamos. Acá al maestro torre le preocupa más ya doblarse en la columna que buscar a ver a dónde puede retirar el alfil, que de hecho parece que no, ni siquiera hubiera tenido buenas casillas para retirarse. Entonces, pues apresura mejor su plan. En este caso se jugó caballo E4. Ni siquiera cambia el alfil así directamente, sino que se pone en el centro y acá puede perder un peón, aparentemente. Dice, el ensayo dice, aquí las blancas pueden jugar alfil por E4. Vamos a ver la variante rápido. Alfil por E4. Peón por E4. Y tras dama por E4, aunque jugara alfil por A para recuperar un peón, perderían material a causa de dama por torre, torre por dama y torre por torre. Recordemos que en ese caso negras perdería sus dos torres a cambio de una dama. La dama vale 9 puntos materiales y las torres valdrían 10 puntos. Es decir, que negras perdería material. Ahora, siempre que se hace este tipo de cambios, también hay que tener en cuenta la posición. Porque claro está que si la dama negra queda muy activa y las torres no quedan bien posicionadas, entonces la dama, a pesar de valer 9 puntos, podría empezar a pesar más en el juego. Aquí no se jugó de esa manera. Vamos a regresar a la posición. Y se jugó H3. Ahora alfil D7 fue la jugada. Y ahora sí, ya que el alfil se retira a D7, entonces jugó el maestro alfil por caballo, peón por, torre por, torre por, torre por de blancas.
caray. Estoy pensando, piensen junto conmigo porque creo que aquí negras puede ganar la posición, ¿no? Es decir, aquí el caballo no podría capturar porque está perdiendo la dama. La torre no se puede retirar porque perdería la dama, o si se retira de esta manera perdería la torre a cambio del alfil. Ah, caray, no lo entiendo. Si alguien quiere por ahí revisarlo, vamos a continuar con la partida, porque acá no se jugó eso, sino que se jugó dama por b2 y dice el ensayo: las negras jugaron caballo e4 cuando tenían el caballo aquí las negras, con la idea de cambiar su peón D débil por el peón de B, es decir, que el peón que tenían acá, que todo el tiempo débil las negras, pues prefieren deshacerse de él y capturar acá, debilitando un poco la posición blanca. Dice, y las blancas formaron un plan para salirles a mitad del camino. Punto. Incidentalmente pudo ganarse la calidad a... pues aquí lo menciona, se pudo ganar la calidad jugando alfil F5, que es lo que me parecía raro. Dice, habían como 80 espectadores, todos lo vieron, advirtiéndolo así después a los jugadores. Es decir que pues todos se dieron cuenta de que aquí se ganaba, y es esas típicas ocasiones en que el jugador hace otra cosa y todos, oh, ¿cómo se te escapó, no? Dice, esto puede ser interesante para poner de manifiesto cómo actúa la mente del ajedrecista. Ok, pues sí, lo que se entiende claramente es que negras ya tenía un plan en la mente, ya había analizado lo que iba a hacer, y en su análisis había pasado por alto simplemente ganar la calidad, porque su plan era, como dijo el maestro, entrar en B2. Entonces, en la secuencia de jugadas seguramente hizo dama por B2 sin pensarlo, porque ya lo había pensado antes y era su plan. Pero bueno, la partida continuó con caballo F5. Ahora, aprovechando que el alfil no puede capturar, ya que esta torre ahora sí está indefensa, y se continuó, un segundo, con dama C1 jaque. Dice, ahora vemos que las blancas, a pesar de que tienen que eludir el jaque, porque hacen rey H2, se encuentran en una posición donde están tratando de aprovechar una clavada efectiva de la pieza ubicada en D7. Este alfil, como decíamos, tal vez va a poder ser presionado más para pues para ganarlo con blancas. Entonces es complicado para las negras quizá defender. Acá negras jugó dama G5 para defender la torre y amenazar ahora sí capturar el caballo, quizá, solamente que se jugó torre D4, justo renovando las amenazas, tanto sobre este alfil, que estamos a punto de capturarlo y ganar pieza, como sobre la torre que está detrás, ya que si aquí alfil por caballo, torre por torre con jaque, y ganamos una calidad. Entonces, en este caso fue... dice dama G5, torre D4, G6, expulsando aún así a ese caballo. Y se jugó caballo E3. Caballo E3. Ahora se jugó dama E7. Y tratando de aprovechar huecos, caballo G4. Ok, recordemos que estamos estudiando juntos. Por eso hago pausas para pensar un poco.
En esta posición lo que se está amenazando, que sí funciona, es torre por alfil, torre por, dama por, y aunque nos capturen a nuestra dama, después vendría un salto de caballo en F6, ganando la dama. Si gustan lo vemos rápido. La amenaza es torre por alfil, torre por, dama por torre, y a pesar, como decíamos, de que nos capturen, este doblete sería inevitable, perdería la dama y quedaría un caballo de ventaja. Entonces es por eso que en esta posición el jugador con piezas negras jugó rey G7 para evitar esto, ¿vale? Rey G7. Torre D6. Uf, está difícil, ¿eh? Torre D6 me parece que amenaza venir con el caballo aquí a F6 y ahora sí ejercer una presión que ya no se pueda sacar de encima. De hecho, se jugó alfil por G4. No encontró una mejor jugada para defender esto. Y creí que había sido torre por, pero primero da un jaque con la dama intermedio. Después de ese jaque en D4 se hace F6. Y ahora sí, torre por D8. Y vemos como este rey ha quedado un poquito vulnerable. Además de que el alfil está atacado, pero si por ejemplo una jugada muy mala, el alfil se retirara de esta manera, pues aquí simplemente clavamos a la dama y ganamos el juego súper seguro. Entonces vamos a ver qué hizo el jugador Winter. Jugó alfil E6, claro, y dama D6. Ok, entonces acá está pues forzando ahí la posición. Vemos como dama por, torre por, el alfil puede comer aquí, pero entonces vendría la torre y vuelve a dar jaque. Entonces se jugó dama F7, evitando esto, pero la posición se ve complicada, ¿verdad? Después de dama F7 se juega C4, claro, como decíamos, si el alfil se separa de la casilla que está defendiendo en D7, entonces vamos a clavar a la dama. Por lo tanto, aquí C4 es súper posible. Y dice una buena jugada que da a las blancas mayor radio de acción. Y yo diría que limita también el poder de las piezas negras, ¿no? Ahora se juega G5. C5 precisamente para quebrar la posición de negras. Sigue siendo imposible capturar el peón. Rey G6. C6. Como decíamos, para fracturar la posición. B por C. Dama por C6. Alfil por A2. Pero vean cómo se aleja de la acción un tanto, ¿no? Entonces no me sorprendería acá algo. Vamos a ver. Dama C2 jaque. F5 para defender. Dice aquí, si ahora o en la jugada siguiente las negras llevarán de nuevo el rey a G7, las blancas juegan su torre a la columna C. Claro, es decir, si aquí meten el rey, simplemente torre a C8 y estoy renovando las amenazas de clavar a esta dama con un peligro mortal realmente.
Entonces aquí jugó F5, torre D6 jaque. Y ahora vemos que prácticamente está obligando al rey nuevamente. Me imagino que si baja doblamos torre. Y es por eso que se jugó alfil E6. Pero la posición ya se ve muy prometedora para blancas. Alfil E6, dama C8. Vean qué bonito. Aprovechando, todo este juego ha tenido mucho que ver con la clavada, ¿no? Este alfil no se puede mover porque el rey está detrás. Y sería amenazado por la torre. Sería una jugada ilegal, como bien sabemos. Entonces, claro, además se está amenazando comer a ese alfil. Entonces el rey vino a F6 y tras dama H8, que es jaque, acá se rindieron las piezas negras. Vamos a ver. Supongamos que el rey se mueve aquí. Lo que yo veo es un jaque mate bonito con la dama en D8. Si atraviesa la dama, creo que torre por alfil es suficiente porque traeríamos al rey a esta casilla y comeríamos a su dama gratis. Y la única que queda es venir con el rey a G6, ante lo que venir con la dama a E5 sería una jugada ganadora porque no hay manera ahora sí de que se defienda a este alfil. Se va a terminar perdiendo y con él se va a terminar perdiendo el juego. Bueno, voy a hacer una pausa para tomar agua y voy a grabar el estudio cuarto para ustedes también. Muchas gracias por interesarse y por seguir creciendo en esta bonita disciplina. Yo le llamo de esa manera porque es arte, es deporte, es ciencia, es pasión. El ajedrez es todo eso y más. Entonces nos vemos ahorita en unos minutos para ver el estudio cuarto.